Capítulo 1. Sanidad, Dios en acción. Algunos cristianos que necesitan sanidad me han dicho, tal vez Dios puso esta enfermedad en mí por algún propósito. ¿Alguna vez Jesús puso una enfermedad en alguien? Cuando las personas acudían a Él para ser sanadas, ¿rechazó alguna vez a alguien diciendo, no, no es mi voluntad? Solo sufre un poco más. ¿No eres lo suficientemente piadoso? No. Ni una sola vez. Y las Escrituras nos dicen que para ver a Dios, debemos mirar a Jesús. El mismo Jesús dijo. Juan 14, 9,10. 9. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios en acción. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres ver a Dios en acción? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Mira a Jesús. Jesús es la voluntad de Dios en acción, Juan 6:38. ¿Acaso Jesús iba por ahí enfermando a las personas? No. Él iba haciendo el bien y sanando. Hechos 10:38. 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Desde un punto de vista natural, es difícil para las personas entender que la mayoría de las leyes que gobiernan este mundo hoy en día surgieron a causa de la caída del hombre, cuando Adán pecó y la maldición vino sobre la tierra. Debido a que las personas no entienden esto, acusan a Dios de accidentes, enfermedades y la muerte de seres queridos. Pero Dios no es el autor de ninguna de estas cosas. También culpan a Dios por las tormentas, catástrofes, terremotos e inundaciones que ocurren. Incluso las pólizas de seguro llaman a estos actos de Dios. No, no son actos de Dios. Son actos del diablo. Su autor es Satanás. Todas estas leyes naturales, tal como las entendemos, fueron anuladas por Jesús siempre que fue necesario para bendecir a la humanidad. Ten en cuenta que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Bueno, no vemos a Jesús provocando tormentas sobre las personas. Lo vemos calmando las tormentas. El que reprende las tormentas. Surgió una tormenta en el mar de Galilea y Jesús estaba en la parte trasera del barco, durmiendo sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pensaban que se hundirían en el mar. Pero Jesús se levantó y reprendió al viento. No estaba reprendiendo algo que Dios había hecho. Estaba reprendiendo algo que el diablo había provocado. Verás, Adán fue originalmente, por así decirlo, el Dios de este mundo. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Salmos 89:11. Luego creó al hombre, Adán. Le dijo a Adán, te doy la autoridad para gobernar esta tierra. Tú eres quien domina. Pero Adán nos vendió a todos al diablo. No tenía el derecho moral de hacerlo, pero tenía el derecho legal, porque la tierra era suya, Dios la puso en sus manos. Adán cometió alta traición y se vendió al diablo. Y la Biblia nos dice que ahora Satanás es el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. ¿Cuándo se convirtió Satanás en el Dios de este mundo? Después de que Adán pecó. ¿Bajo control? Necesitamos aclarar algunas cosas en nuestra mente, porque muchos en el mundo de la iglesia están confundidos. Algunas personas tienen ideas no bíblicas. Algunos piensan, bueno, Dios tiene todo bajo control. Pero eso puede o no ser cierto, dependiendo de cómo lo entiendas. Si quieres decir que Dios está gobernando la tierra ahora mismo, no, no lo está. Él la gobernará nuevamente algún día, pero no ahora mismo. Durante el conflicto de Corea, leí un artículo de un conocido columnista de periódico. Dijo, en efecto, no afirmo ser cristiano, pero no soy ateo ni agnóstico. El ateo dice que no hay Dios. Yo creo que sí lo hay. El agnóstico dice que puede haber un Dios, no lo sabe. Yo creo que sí lo hay.
No creo que todo simplemente apareció de la nada. Continuó. Creo que algún ser supremo creó todo. Pero lo que me impide ser cristiano es lo que escucho decir a los predicadores. Estoy confundido porque dicen que Dios está manejando todo. Y si lo está, seguro que tiene las cosas en un desastre. Luego, el hombre aludió a las guerras, niños siendo asesinados, pobreza, enfermedades y dolencias, diciendo: creo que hay un ser supremo en algún lugar y que todo lo que él creó fue hermoso y bueno. Simplemente no puedo creer que esas cosas sean obra de Dios. Bueno, la verdad es que esas cosas vinieron con la caída cuando Adán pecó y Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Cuando Satanás finalmente sea eliminado de la tierra, no habrá nada que dañe o destruya. Y entonces debería ser obvio de dónde provienen todas esas cosas. La declaración de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y su descripción del Padre hacen imposible aceptar la enseñanza de que la enfermedad y la dolencia provienen de Dios. La naturaleza misma de Dios refuta tal idea, porque Dios es amor. Volvamos por un momento a Hechos 10:38, quien ungió a Jesús de Nazaret, Dios lo hizo. Y Jesús dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras, Juan 14:10. ¿Cómo realizó Dios estas obras de sanidad a través de Jesús? Ungiéndolo con el Espíritu Santo y con poder de sanidad. ¿Qué hizo Jesús con la unción que Dios le había dado? Fue haciendo el bien, que fue lo bueno que hizo, sanar. Así que Dios estaba sanando cuando Jesús sanaba, porque fue Dios quien lo ungió. Dios está en el negocio de la sanidad, no en el negocio de la enfermedad. Dios está en el negocio de la liberación, no en el negocio de la esclavitud. Jesús sanó a todos. Observa en Hechos 10:38 quienes fueron sanados por Jesús. Todos los que estaban oprimidos por el diablo. Ahora, esa es una declaración clara: todos, todos. Eso significa que cada persona que fue sanada bajo el ministerio de Jesús estaba oprimida por el diablo. En otras palabras, el diablo tenía algo que ver con su enfermedad. Eso no significa que siempre estuviera presente un espíritu maligno. Solo significa que el diablo estaba detrás de toda la situación. Estaban oprimidos por el diablo, cada uno de ellos. Sin embargo, a juzgar por lo que dicen algunas personas hoy en día, incluso ministros, podrías pensar que Dios y el diablo intercambiaron trabajos durante los últimos 2000 años. Pensarías que Dios está poniendo enfermedades en las personas y que el diablo las está sanando. No, el diablo es el mismo diablo de siempre. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. Marcos 16, 15,17,18. 15 Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 17 Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. 18 Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Analicemos esto: ¿sobre cuáles enfermos dijo Jesús que se debían imponer las manos? Solo dijo los enfermos, punto. Bueno, si Dios fuera el autor de la enfermedad, si Él pusiera enfermedades en las personas, y si fuera su voluntad que algunos estuvieran enfermos, entonces esta declaración sería confusa, porque Jesús nos autorizó a imponer manos sobre todos los enfermos y dijo que sanarían. Si fuera la voluntad de Dios que algunos permanecieran enfermos, Jesús habría tenido que decir algo como: impongan las manos sobre aquellos a quienes es la voluntad de Dios sanar, y sanarán. Y aquellos a quienes no es la voluntad de Dios sanar, no sanarán. Pero ese no fue el caso. Dios puso a la iglesia en contra de la enfermedad, punto. Santiago 5, 14,15. 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El versículo 14 pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Entre quiénes? La iglesia. Así que debe ser la voluntad de Dios sanar a cualquier enfermo en la iglesia. Por lo tanto, no puede ser la voluntad de Dios que alguno en la iglesia permanezca enfermo. Sufrir con Jesús, hermano Agin, dijo una persona: has olvidado que la Biblia dice: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. No, no lo he olvidado. Miremos ese versículo: si sufrimos,
también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. ¿Sufrir qué? Neumonía, cáncer, tuberculosis, no. ¿Qué sufrió Jesús? Persecución. Y tú también la sufrirás si vives correctamente. Sufrirás persecución si predicas la sanidad divina, los dones del Espíritu y la fe. Yo he sufrido persecución por predicar la palabra en estas áreas. Pero no he sufrido enfermedades. Otra persona me dijo, ¿has olvidado algo más? ¿Qué olvidé? Pregunté. Bueno, en el libro de Hebreos dice, porque al que ama al Señor, lo disciplina, Hebreos 12:6. No, no lo olvidé. Eso sigue ahí. Pero no dice que a quien el Señor ama, lo hace enfermar. Verás, las personas solo han puesto su propia interpretación en ese versículo. La palabra disciplinar en griego significa entrenar o educar a un hijo. Tú entrenas a tus hijos, ¿verdad? Y los envías a la escuela para que se eduquen. Pero, ¿alguna vez le has dicho a un maestro, si mi hijo no se porta bien, sácale un ojo? ¿Alguna vez has dicho, si es desobediente, rómpale una pierna o dale cáncer? No. Esa no es la forma de disciplinar o entrenar a un hijo. Y esa no es la forma en que Dios lo hace. Los problemas de Job. Dios no usa la enfermedad ni la dolencia para enseñarles una lección a sus hijos. Pero Dios hizo enfermar a Job, dijo alguien. No, no lo hizo. El diablo lo hizo. Sí, pero Dios le dio permiso al diablo. Cierto, pero Dios no lo ordenó. Verás, Dios te permitirá robar una gasolinera, pero no te ordenará hacerlo. No, la Biblia es clara acerca de por qué la enfermedad vino sobre Job. Job había dicho, lo que más temía me ha sucedido, y lo que me causaba miedo me ha sobrevenido. Job 3:25. Así que él mismo abrió la puerta al diablo al tener miedo. Los estudiosos de la Biblia coinciden en que todo el libro de Job ocurrió en un periodo de 9 a 18 meses. Y en el capítulo 42, puedes leer sobre las obras de Dios. Por ejemplo, Job 42 horas y 10 minutos dice que Dios cambió la cautividad de Job. Eso significa que cuando Job estaba enfermo, estaba en cautiverio del diablo. Cuando estaba en pobreza, estaba en cautiverio del diablo. Pero Dios cambió la cautividad de Job y le dio el doble de lo que tenía al principio, v10. Job vivió 140 años después de ser sanado, esa es la obra de Dios. El aguijón de Pablo. Alguien podría decir, pero, hermano Agin, ¿no recuerdas que Pablo estuvo enfermo toda su vida? No, no recuerdo eso. Y tú tampoco. Pero tenía un aguijón en la carne. ¿Dónde leíste alguna vez en la Biblia que un aguijón en la carne es una enfermedad? En ninguna parte. Regresa a las Escrituras y mira cómo se usa ese término. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel, si no matas a esos cananeos cuando tomes posesión de la tierra, serán aguijones en tu costado. Te atormentarán, Números 33 horas y 55 minutos. Josué 23:13, Jueces 2:3. Pablo dice exactamente que fue el aguijón, un mensajero de Satanás enviado para golpearlo, 2 Corintios 12:7. Donde quiera que Pablo iba a predicar, este espíritu maligno provocaba todo lo que podía. Golpeó a Pablo en la carne. Y Pablo no podía ordenarle que abandonara la tierra, porque tiene derecho a estar aquí hasta que expire el arrendamiento de Adán. No puede separar la enfermedad y la dolencia de Satanás. La enfermedad vino con la caída del hombre. La caída fue obra del diablo. El pecado y la enfermedad tienen el mismo origen. El diablo. La actitud de Jesús hacia la enfermedad fue una guerra sin compromiso contra Satanás. Su actitud hacia el pecado y la enfermedad era idéntica. Trató con la enfermedad de la misma manera que trataba con los demonios. Dado que la enfermedad y la dolencia son del diablo, debemos seguir los pasos y la actitud de Jesús y tratar con la enfermedad como Jesús lo hizo. La sanidad es la provisión de Dios. Dios siempre ha estado en contra de la enfermedad, no a favor de ella. Incluso en el Antiguo Testamento, siempre hizo provisión para que su pueblo del pacto fuera sanado. Si la enfermedad fuera su voluntad, no habría hecho esa provisión. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo y comenzó su camino hacia su tierra prometida, el Señor dijo: aún pueden ser sanadas a través de la fe en la palabra de Dios. Por lo tanto,
Siempre podemos enseñar a las personas la palabra de Dios. De hecho, he visto tantas sanidades y milagros maravillosos ocurrir como resultado de enseñar a las personas la palabra de Dios, como cuando Dios se movió milagrosamente a través de los dones del Espíritu. Las sanidades y los milagros pueden ocurrir simplemente al enseñar a las personas la palabra de Dios y al hacer que ejerzan su propia fe para la sanidad. Verás, la palabra es ungida. La palabra de Dios es la misma, ya sea que sienta la unción o no, y la palabra siempre funciona. Muchas veces pienso que las personas están esperando una manifestación del Espíritu de Dios para sanarlas. Pero no tienen que esperar una manifestación del Espíritu porque la palabra de Dios siempre funcionará para ellos. Por ejemplo, si los médicos te dijeran que vas a morir, ¿esperarías una manifestación del Espíritu de Dios antes de aceptar la sanidad que Jesús ya proveyó para ti? No, por supuesto que no. Gracias a Dios, la Biblia dice: Él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y, por cuyas llagas fuisteis sanados, Mateo 8:17, 1 Pedro 2:24. Si fuiste sanado por las llagas de Jesús, entonces estás sanado ahora por sus llagas. He visto a más personas sanadas en mi ministerio porque escucharon la palabra y actuaron en su propia fe que por cualquier otro medio. Alabado sea Dios, la palabra funciona. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, 2 Timoteo 4:2. Además, es a través de la palabra que podemos estar seguros de que es la voluntad de Dios sanarnos. Satanás es el autor de la enfermedad. Sabemos que es la voluntad de Dios sanar a su pueblo porque la sanidad está en el plan redentor de Dios. Ya leímos la Escritura. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Mateo 8:17. Así que sabemos que la sanidad está en la redención que Jesús proveyó para nosotros. También sabemos que es la voluntad de Dios sanar a su pueblo porque la enfermedad y la dolencia provienen de Satanás, y Dios no quiere que tengamos nada que venga de Satanás. Realmente no tenemos nada que ver con algo que no nos pertenece. La enfermedad y la dolencia no nos pertenecen, son del diablo. Por el mismo motivo, la sanidad sí nos pertenece. Jesús compró la sanidad para nosotros en el plan de redención a través de su muerte, sepultura y resurrección. A menos que nuestras mentes sean renovadas con la palabra de Dios, no entenderemos que Satanás es el autor de la enfermedad, la dolencia y todo lo que destruye. Nuestro pensamiento estará completamente equivocado. Pero una vez que nuestras mentes sean renovadas con la palabra de Dios, podremos ver que Jesús vino a redimirnos del poder de Satanás y a darnos vida en abundancia. Juan 10:10. 10 El ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El ministerio terrenal de Jesús. Según Juan 10:10, cualquier cosa que mate o destruya proviene del enemigo. La Biblia también nos dice claramente que cuando Satanás sea finalmente eliminado de la tierra, la ley del pecado y la muerte dejará de funcionar, no habrá nada que dañe o destruya. Isaías 65:25. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y a liberar a los hombres, no a herir o destruir vidas. Por lo tanto, no tiene sentido decir que Dios hiere o destruye las vidas de las personas. Jesús sanó a las personas en su ministerio terrenal, quitándoles la enfermedad, no poniéndosela. Eso hace imposible aceptar la enseñanza de que la enfermedad y la dolencia provienen de Dios. Jesús enseñó claramente con sus palabras y sus acciones que la enfermedad y la dolencia provienen del enemigo, Satanás. Hechos 10:38. 38 Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se libre de las ataduras de Satanás. Lucas 13:11-16. 11 Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. 14 Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, respondió y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo.
15. El Señor entonces le respondió y dijo, hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16. Y esta mujer, que es hija de Abraham, a la cual Satanás ha atado durante 18 años, ¿no debía ser liberada de esta atadura en el día de reposo? El versículo 11 dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. ¿De dónde vino el espíritu de enfermedad? Observa la frase en el versículo 16, a la cual Satanás ha atado. En el versículo 16, Jesús también declaró que esta mujer debía ser liberada de esta enfermedad y dio dos buenas razones por las cuales. Una razón fue que Satanás la había atado. Sabemos que la enfermedad y la dolencia son ataduras. El pueblo de Dios no debería estar atado por la enfermedad o la dolencia porque Jesús ya pagó el precio por nuestra redención en el nuevo pacto. La segunda razón por la que Jesús dijo que la mujer debía ser sanada fue que era hija de Abraham. He escuchado a personas decir, bueno, pero eso es del antiguo pacto. Bueno, estamos bajo el nuevo pacto, y es un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. Ciertamente, si el pueblo de Dios podía ser sanado bajo el antiguo pacto, podemos ser sanados bajo un pacto nuevo y mejor. Decir que tenemos que estar atados por Satanás es un pensamiento equivocado. Gálatas 3:29 dice, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y Gálatas 3:7 dice, sabed, pues, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La mujer en Lucas 13 con el espíritu de enfermedad era hija de Abraham y nosotros también lo somos, si estamos en Cristo. Jesús dijo que esta mujer debía ser liberada. Bueno, si ella debía ser liberada, entonces nosotros debemos ser liberados. Por lo tanto, si Satanás intenta atarnos con enfermedad o dolencia, no tenemos que aceptarlo. Podemos ser sanados. El asunto está resuelto. Dios llama a la enfermedad y la dolencia opresión satánica. Pero, gracias a Dios, leemos en Hechos 10:38 que Jesús fue haciendo el bien en su ministerio terrenal, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Muchas veces las personas se confunden y piensan que Dios es quien pone la enfermedad y la dolencia en ellas. Pero Hechos 10:38 establece claramente que Satanás es el opresor y que Jesús es el libertador. Que la palabra de Dios no las ideas u opiniones del hombre resuelva este asunto de una vez por todas. La sanidad es la voluntad de Dios para ti. Éxodo 23:25. 25. Y serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y quitaré la enfermedad de en medio de ti. Dios le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 28:15. Sucederá que, si no obedeces la voz del Señor tu Dios, ni cumples con hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Este versículo no significa que si los hijos de Israel desobedecían a Dios, Dios enviaría maldiciones sobre ellos. Simplemente establece que si desobedecían a Dios, las maldiciones podrían venir sobre ellos, porque la desobediencia saca al pueblo de Dios de su protección. A modo de ilustración, si vieras a tu hijo a punto de poner la mano en una estufa caliente, le advertirías, cariño, no hagas eso, te quemarás. Pero si tu hijo te desobedeciera y pusiera la mano en la estufa de todos modos y se quemara, eso no significaría que tú lo autorizaste o comisionaste. Indirectamente permitiste que él eligiera si obedecerte o no, pero le advertiste qué pasaría si tocaba la estufa caliente. Bueno, es lo mismo con Dios. Y es solo en ese sentido que Dios permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas, porque ya nos ha advertido en su palabra sobre las consecuencias de la desobediencia. Él dijo en esencia, si caminas en mis estatutos y guardas mis mandamientos, entonces quitaré la enfermedad de en medio de ti, y cumpliré el número de tus días. Éxodo 23:25,26. También he escuchado a personas decir, estuve enfermo y aprendí una gran lección de ello. Bueno, estoy seguro de que cualquier niño que se haya quemado la mano en una estufa caliente también aprendió una lección. Aprendió a no poner la mano en una estufa caliente. Pero esa no fue la forma en que sus padres habrían elegido enseñarle. Y la enfermedad y la dolencia tampoco son la forma de Dios de enseñarnos. Eso sería cruel, y Dios no es cruel. La palabra de Dios debería resolver el asunto de la disposición de Dios para sanarte. Di en voz alta, Satanás es el opresor.
Jesús es el libertador. Por las llagas de Jesús estoy sanado. Jesús vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia, Juan 10:10. Debido a que la palabra de Dios declara que la sanidad está en el plan de redención de Dios y que la enfermedad y la dolencia provienen de Satanás, no de Dios, puedes saber y estar seguro de que la sanidad es la voluntad de Dios para ti. Preguntas para el estudio. 1. ¿Por qué no podemos garantizar siempre que Dios se moverá espectacularmente a través de los dones del Espíritu? 2. ¿Qué necesitamos tener en cuenta cuando los dones del Espíritu no están en manifestación? 3. Cuando los dones del Espíritu no están en manifestación, ¿cómo pueden ocurrir las sanidades y los milagros? 4. Las personas que necesitan sanidad no tienen que esperar una manifestación del Espíritu para ser sanadas. ¿Por qué? 5. Enumera 2 razones por las que sabemos que es la voluntad de Dios sanar. 6. ¿Qué pasará una vez que nuestras mentes sean renovadas con la palabra de Dios? 7. En Lucas 13, 11-16, Jesús dio 2 razones por las que la mujer con el espíritu de enfermedad debía ser liberada. ¿Cuáles son? 8. ¿Cómo llama Dios a la enfermedad y la dolencia? 9. ¿Por qué sabemos que la enfermedad y la dolencia no son la forma de Dios de enseñarnos? 10. Según Juan 10:10, ¿por qué vino Jesús? Capítulo 3. 2 corrientes de sanidad. He notado que en el mundo de la iglesia, las personas tienden a tratar temas importantes como la fe y la oración de manera muy general. Creo que lo mismo ha sucedido con el tema de la sanidad. Muchas veces las personas simplemente juntan todas las escrituras sobre la sanidad en un mismo saco, lo agitan y las vierten todas juntas. No es de extrañar que la gente se haya confundido. Necesitamos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios en cada tema. Por ejemplo, cuando miramos la oración, es importante reconocer que hay diferentes tipos de oraciones. Un tipo de oración no funcionará donde debería usarse otro tipo de oración, por lo que es necesario descubrir qué tipo de oración funcionará en cada situación. Bueno, cuando estudias el tema de la sanidad, comenzarás a ver que hay 2 corrientes o métodos de sanidad encontrados en las Escrituras. Santiago 5, 14-16. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Marcos 5, 25-30,34. 25. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 26. Y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que más bien había empeorado. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan siquiera su manto, seré salva. 29. Y al instante se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. 30. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. 34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu enfermedad. En estas escrituras vemos estas 2 corrientes de sanidad. Una es la oración, y la otra es ser ministrado bajo la unción. Ambas te darán los mismos resultados, pero necesitas entender que hay una diferencia entre las 2. La corriente de la oración. Sabemos que es completamente bíblico orar por los enfermos. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Eso incluiría la sanidad, ¿no es así? De lo contrario, la Escritura habría dicho, todo lo que pidiereis, excepto la sanidad. No, Marcos 11:23 y 24 incluyen todas las cosas, cualquier cosa que desees cuando ores, siempre y cuando esté en línea con la palabra de Dios. Estas mismas 2 escrituras me sacaron de la cama de enfermo cuando era un adolescente. Había estado postrado durante 16 meses con un corazón deforme y una enfermedad incurable de la sangre.
5 médicos diferentes dijeron que tenía que morir porque la ciencia médica no podía hacer nada por mí. Pero algo dentro de mí, el testimonio interior, dijo, no tienes que morir a esta temprana edad. Puedes ser sanado. Comencé a meditar en Marcos 11, 23 y 24, porque algo dentro de mí me dijo que encontraría la respuesta para mi sanidad allí. Ahora, Dios puede usar otro pasaje de las Escrituras para guiarte. No puedes simplemente establecer un patrón y decir que así funcionará con todos. Pero conmigo, Él usó Marcos 11, 23 y 24. Cuando actué sobre esos versículos, creyendo que recibí mi sanidad cuando oré, fui sanado. La oración de fe. Puedes ser sanado a través de la oración. En mi caso, oré la oración de fe por mí mismo. Y tú puedes hacer lo mismo, porque la oración es una corriente de sanidad que está disponible para todos nosotros. Por otro lado, puede que no estés en posición de orar. Tu fe puede no estar en ese nivel, o tal vez no te han enseñado en esas líneas. Entonces, la Escritura también dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14,15. Quiero señalar 3 cosas aquí que serán una bendición para ti. Primero, el hecho mismo de que Santiago pregunte, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, implica que no debería haber enfermos entre ellos. Segundo, prueba que la sanidad es para todos. No dijo, que llamen a los ancianos de la iglesia, y aquellos a quienes es la voluntad de Dios sanar serán sanados, y aquellos a quienes no es la voluntad de Dios sanar no lo serán. No, dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Así que la sanidad debe ser para cualquiera que esté enfermo entre nosotros. Luego, también vemos que es la oración de fe la que salva al enfermo. La misma palabra griega soso traducida aquí como salvar también se traduce como sanar. En otras palabras, podrías leerlo, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Una persona puede orar con fe y recibir sanidad para sí misma, de la misma manera que lo hice cuando era un joven, cuando fui levantado de la cama de enfermo por la fe en Marcos 11, 23 y 24. Una persona también puede llamar a los ancianos de la iglesia y dejar que oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5, 14,15. Santiago 5:16 continúa diciendo que los creyentes pueden orar unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, amplificado. La oración ferviente y continua de un hombre justo hace disponible un tremendo poder, dinámico en su funcionamiento. Como cristianos, necesitamos grabar esta revelación en nuestro interior. La Biblia dice que nuestras oraciones efectivas y fervientes pueden hacer que el poder de sanidad de Dios se manifieste. La corriente de la unción, el otro método o corriente de sanidad mencionada, es ser ministrado con una unción tangible, Marcos 5:30. En otras palabras, no tienes que orar por el poder de sanidad de Dios porque ya está presente para ministrar a las personas. Esta es la corriente de poder de sanidad en la que Jesús fluyó aquí en la tierra. Jesús nunca tuvo que orar específicamente por los enfermos porque ya estaba ungido para ministrar sanidad a ellos. Hechos 10:38. No me malinterpretes. Es completamente bíblico orar por los enfermos, y las Escrituras te instruyen a hacerlo. Pero, verás, no había necesidad de que Jesús orara por algo que ya tenía. La unción de sanidad. Jesús dijo en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y hará obras mayores que estas. Bueno, si vamos a hacer las obras de Jesús en alguna medida, entonces tiene que ser con la misma unción. Por lo tanto, deberíamos aprender algo sobre cómo funciona la unción. Jesús usó muchos métodos para ministrar sanidad, pero el más prominente parece ser la imposición de manos. Podrías decir que era un punto de contacto a través del cual la unción podía ser transferida. También, en relación con la imposición de manos, la Biblia menciona 2 ocasiones diferentes en las que las personas tocaron la ropa de Jesús y fueron sanadas, Mateo 14, 35,36. Marcos 5:30. Como vimos antes en Marcos 5:30, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Jesús, conociendo al instante en sí mismo que había salido poder de él, se volvió entre la multitud y dijo, ¿quién tocó mi ropa?
La palabra griega traducida como virtud en la versión King James significa poder. ¿Cuál fue el poder que salió de Jesús? Fue el poder de sanidad. Fue el poder con el que estaba ungido. Hechos 10:38. 38 Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que Jesús obra de la misma manera hoy porque Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que, si en su cuerpo físico Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo para sanar y hacer el bien ayer, entonces está haciendo lo mismo hoy a través de su cuerpo, la Iglesia. Por lo tanto, Él sigue sanando a las personas por la unción o el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde vino el poder de Jesús? Dios lo ungió con él. Alguien dijo, pero Jesús es el Hijo de Dios, era Dios manifestado en la carne. Sí, pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús vino a este mundo, dejó de lado el uso de su poder y gloria poderosos, Filipenses 2:6-8. La Biblia amplificada dice que Él se despojó de todos los privilegios y la dignidad legítima para asumir la apariencia de un siervo, esclavo, al hacerse como hombre y nacer como ser humano, v7. Piensa en eso por un momento. A los 21 años, Jesús no sanó a nadie ni obró milagros, aunque era tan hijo de Dios entonces como lo fue cuando tenía 30 años. Pero la palabra nos dice que el Hijo de Dios dejó de lado el uso de su poder y gloria poderosos. Fue solo después de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y fue ungido que comenzó a ministrar en el poder del Espíritu, Lucas 4:1-14. No ocurrieron milagros de sanidad hasta que fue ungido. Así que, ves, es la unción del Espíritu Santo la que trae el poder. Y esta corriente o método de sanidad, la sanidad ministrada por la unción o el poder del Espíritu Santo todavía está disponible hoy. La fe da acción al poder. Ahora hay algo que necesitas entender sobre esta corriente a través de la cual se ministra la unción de sanidad. Tú tienes un papel que desempeñar como receptor. Verás, aunque Dios ha ungido a personas para ministrar sanidad a los enfermos, las personas deben entender que la sanidad es por grados. Por lo tanto, se basa en dos condiciones, el grado de poder de sanidad administrado y el grado de fe de una persona para recibir. Cuando la sanidad se ministra con una unción tangible, el poder de Dios está presente para sanar, pero la persona también tiene un papel que desempeñar. Es la fe de la persona la que da acción al poder de sanidad de Dios que se le transmite. Recuerda que Jesús le dijo a la mujer con el flujo de sangre: Hija, tu fe te ha hecho salva, Marcos 5:34. Alguien podría decir, pensé que fue la unción lo que la sanó. Bueno, sí, lo fue, pero fue la fe de la mujer la que dio acción a la unción de sanidad. Gracias a Dios, hay varios métodos de sanidad disponibles para nosotros porque Dios desea que estemos completos y sanos. La oración y el ministrar de la unción tangible de sanidad son dos de ellos. Y con una comprensión adecuada, podemos aprender a fluir con el Espíritu de Dios en estas dos corrientes. Entonces podemos usar nuestra fe para dar acción al poder de sanidad de Dios en nuestras vidas. Pero lo principal que Dios quiere que sepamos es que Él nos quiere sanos y libres. Preguntas para el estudio. 1. ¿Cuáles son las dos corrientes de sanidad encontradas en las Escrituras? 2. ¿La oración es una corriente de sanidad que está disponible para quién? 3. Menciona dos posibles razones por las que podrías no estar en posición de orar. 4. Según Santiago 5:15, ¿qué tipo de oración salva al enfermo? 5. ¿Qué dice la Biblia que nuestras oraciones efectivas y fervientes pueden causar? 6. ¿Cuál parece ser el método más prominente de ministrar sanidad que Jesús usó? 7. ¿Cómo sabemos que Jesús obra de la misma manera hoy que en el Nuevo Testamento? 8. ¿Qué necesitas entender sobre la corriente de sanidad a través de la cual se ministra la unción de sanidad? 9. La sanidad es por grados y se basa en ¿qué dos condiciones? 10. ¿Qué da acción al poder de sanidad de Dios? Capítulo 4. Puedes recibir si crees. En mis muchos años de ministrar sanidad, he descubierto que el obstáculo número uno para recibir sanidad, podrías llamarlo el enemigo número uno de la sanidad, es no saber qué es la voluntad de Dios sanar. Este suele ser el problema que debes abordar para que las personas sean sanadas.
Tienes que lograr que vean que es la voluntad de Dios sanarlas. También he encontrado que hay un grupo de personas que no creen que la sanidad sea para nosotros hoy en absoluto. De hecho, están seguras de que no es la voluntad de Dios sanar. Luego hay otro grupo de personas que creen en la sanidad, pero están seguras de que Dios no las sanará a ellas. Piensan que han sido demasiado malas, mezquinas o indignas. El diablo siempre sacará algo a relucir. Bueno, cuando estudias el tema de la sanidad, comenzarás a ver que hay dos corrientes o métodos de sanidad encontrados en las Escrituras. Santiago 5, 14-16. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Marcos 5, 25-30,34. 25. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 26. Y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, sino que más bien había empeorado. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan siquiera su manto, seré salva. 29. Y al instante se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. 30. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. 34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu enfermedad. En estas escrituras vemos estas dos corrientes de sanidad. Una es la oración, y la otra es ser ministrado bajo la unción. Ambas te darán los mismos resultados, pero necesitas entender que hay una diferencia entre las dos. La corriente de la oración. Sabemos que es completamente bíblico orar por los enfermos. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Eso incluiría la sanidad, ¿no es así? De lo contrario, la Escritura habría dicho, todo lo que pidiereis, excepto la sanidad. No, Marcos 11:23 y 24 incluyen todas las cosas, cualquier cosa que desees cuando ores, siempre y cuando esté en línea con la palabra de Dios. Estas mismas dos escrituras me sacaron de la cama de enfermo cuando era un adolescente. Había estado postrado durante 16 meses con un corazón deforme y una enfermedad incurable de la sangre. 5 médicos diferentes dijeron que tenía que morir porque la ciencia médica no podía hacer nada por mí. Pero algo dentro de mí, el testimonio interior, dijo, no tienes que morir a esta temprana edad. Puedes ser sanado. Comencé a meditar en Marcos 11:23 y 24, porque algo dentro de mí me dijo que encontraría la respuesta para mi sanidad allí. Ahora, Dios puede usar otro pasaje de las Escrituras para guiarte. No puedes simplemente establecer un patrón y decir que así funcionará con todos. Pero conmigo, Él usó Marcos 11:23 y 24. Cuando actué sobre esos versículos, creyendo que recibí mi sanidad cuando oré, fui sanado. La oración de fe. Puede ser sanado a través de la oración. En mi caso, oré la oración de fe por mí mismo. Y tú puedes hacer lo mismo, porque la oración es una corriente de sanidad que está disponible para todos nosotros. Por otro lado, puede que no estés en posición de orar. Tu fe puede no estar en ese nivel, o tal vez no te han enseñado en esas líneas. Entonces, la Escritura también dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14,15. Quiero señalar 3 cosas aquí que serán una bendición para ti. Primero, el hecho mismo de que Santiago pregunte, ¿está alguno enfermo entre vosotros?, implica que no debería haber enfermos entre ellos. Segundo, prueba que la sanidad es para todos. No dijo, que llamen a los ancianos de la iglesia, y aquellos a quienes es la voluntad de Dios sanar serán sanados, y aquellos a quienes no es la voluntad de Dios sanar no lo serán. No, dijo, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Así que la sanidad debe ser para cualquiera que esté enfermo entre nosotros. Luego, también vemos que es la oración de fe la que salva al enfermo. La misma palabra griega soso traducida aquí como salvar también se traduce como sanar. En otras palabras, podrías leerlo, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Una persona puede orar con fe y recibir sanidad para sí misma, de la misma manera que lo hice cuando era un joven, cuando fui levantado de la cama de enfermo por la fe en Marcos 11, 23 y 24. Una persona también puede llamar a los ancianos de la iglesia y dejar que oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5, 14,15. Santiago 5:16 continúa diciendo que los creyentes pueden orar unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, amplificado. La oración ferviente y continua de un hombre justo hace disponible un tremendo poder, dinámico en su funcionamiento. Como cristianos, necesitamos grabar esta revelación en nuestro interior. La Biblia dice que nuestras oraciones efectivas y fervientes pueden hacer que el poder de sanidad de Dios se manifieste. La corriente de la unción, el otro método o corriente de sanidad mencionada, es ser ministrado con una unción tangible, Marcos 5:30. En otras palabras, no tienes que orar por el poder de sanidad de Dios porque ya está presente para ministrar a las personas. Esta es la corriente de poder de sanidad en la que Jesús fluyó aquí en la tierra. Jesús nunca tuvo que orar específicamente por los enfermos porque ya estaba ungido para ministrar sanidad a ellos. Hechos 10:38. No me malinterpretes. Es completamente bíblico orar por los enfermos, y las Escrituras te instruyen a hacerlo. Pero, verás, no había necesidad de que Jesús orara por algo que ya tenía. La unción de sanidad. Jesús dijo en Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y hará obras mayores que estas. Bueno, si vamos a hacer las obras de Jesús en alguna medida, entonces tiene que ser con la misma unción. Por lo tanto, deberíamos aprender algo sobre cómo funciona la unción. Jesús usó muchos métodos para ministrar sanidad, pero el más prominente parece ser la imposición de manos. Podrías decir que era un punto de contacto a través del cual la unción podía ser transferida. También, en relación con la imposición de manos, la Biblia menciona dos ocasiones diferentes en las que las personas tocaron la ropa de Jesús y fueron sanadas, Mateo 14, 35,36. Marcos 5:30. Como vimos antes en Marcos 5:30, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el manto de Jesús. Jesús, conociendo al instante en sí mismo que había salido poder de él, se volvió entre la multitud y dijo, ¿quién tocó mi ropa? La palabra griega traducida como virtud en la versión King James significa poder. ¿Cuál fue el poder que salió de Jesús? Fue el poder de sanidad. Fue el poder con el que estaba ungido. Hechos 10:38. 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que Jesús obra de la misma manera hoy porque Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que, si en su cuerpo físico Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo para sanar y hacer el bien ayer, entonces está haciendo lo mismo hoy a través de su cuerpo, la Iglesia. Por lo tanto, Él sigue sanando a las personas por la unción o el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde vino el poder de Jesús? Dios lo ungió con él. Alguien dijo, pero Jesús es el Hijo de Dios, era Dios manifestado en la carne. Sí, pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús vino a este mundo, dejó de lado el uso de su poder y gloria poderosos, Filipenses 2:6-8. La Biblia amplificada dice que Él se despojó de todos los privilegios y la dignidad legítima para asumir la apariencia de un siervo, esclavo, al hacerse como hombre y nacer como ser humano, v7. Piensa en eso por un momento. A los 21 años, Jesús no sanó a nadie ni obró milagros, aunque era tan hijo de Dios entonces como lo fue cuando tenía 30 años. Pero la palabra nos dice que el Hijo de Dios dejó de lado el uso de su poder y gloria poderosos. Fue solo después de que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y fue ungido que comenzó a ministrar en el poder del Espíritu, Lucas 4, 1, 14. No ocurrieron milagros de sanidad hasta que fue ungido.
Así que, ves, es la unción del Espíritu Santo la que trae el poder. Y esta corriente o método de sanidad, la sanidad ministrada por la unción o el poder del Espíritu Santo todavía está disponible hoy. La fe da acción al poder. Ahora hay algo que necesitas entender sobre esta corriente a través de la cual se ministra la unción de sanidad. Tú tienes un papel que desempeñar como receptor. Verás, aunque Dios ha ungido a personas para ministrar sanidad a los enfermos, las personas deben entender que la sanidad es por grados. Por lo tanto, se basa en dos condiciones: el grado de poder de sanidad administrado y el grado de fe de una persona para recibir. Cuando la sanidad se ministra con una unción tangible, el poder de Dios está presente para sanar, pero la persona también tiene un papel que desempeñar. Es la fe de la persona la que da acción al poder de sanidad de Dios que se le transmite. Recuerda que Jesús le dijo a la mujer con el flujo de sangre: Hija, tu fe te ha hecho salva. Marcos 5:34. Alguien podría decir: pensé que fue la unción lo que la sanó. Bueno, sí, lo fue, pero fue la fe de la mujer la que dio acción a la unción de sanidad. Gracias a Dios, hay varios métodos de sanidad disponibles para nosotros porque Dios desea que estemos completos y sanos. La oración y el ministrar de la unción tangible de sanidad son dos de ellos. Y con una comprensión adecuada, podemos aprender a fluir con el Espíritu de Dios en estas dos corrientes. Entonces podemos usar nuestra fe para dar acción al poder de sanidad de Dios en nuestras vidas. Pero lo principal que Dios quiere que sepamos es que Él nos quiere sanos y libres. Preguntas para el estudio. 1. ¿Cuáles son las dos corrientes de sanidad encontradas en las Escrituras? 2. ¿La oración es una corriente de sanidad que está disponible para quién? 3. Menciona dos posibles razones por las que podrías no estar en posición de orar. 4. Según Santiago 5:15, ¿qué tipo de oración salva al enfermo? 5. ¿Qué dice la Biblia que nuestras oraciones efectivas y fervientes pueden causar? 6. ¿Cuál parece ser el método más prominente de ministrar sanidad que Jesús usó? 7. ¿Cómo sabemos que Jesús obra de la misma manera hoy que en el Nuevo Testamento? 8. ¿Qué necesitas entender sobre la corriente de sanidad a través de la cual se ministra la unción de sanidad? 9. La sanidad es por grados y se basa en ¿qué dos condiciones? 10. ¿Qué da acción al poder de sanidad de Dios? Capítulo 4. Puedes recibir si crees. En mis muchos años de ministrar sanidad, he descubierto que el obstáculo número uno para recibir sanidad, podrías llamarlo el enemigo número uno de la sanidad, es no saber qué es la voluntad de Dios sanar. Este suele ser el problema que debes abordar para que las personas sean sanadas. Tienes que lograr que vean que es la voluntad de Dios sanarlas. También he encontrado que hay un grupo de personas que no creen que la sanidad sea para nosotros hoy en absoluto. De hecho, están seguras de que no es la voluntad de Dios sanar. Luego hay otro grupo de personas que creen en la sanidad, pero están seguras de que Dios no las sanará a ellas. Piensan que han sido demasiado malas, mezquinas o indignas. El diablo siempre sacará algo a relucir. Pero no debemos encontrarnos en ninguna de estas categorías. Debemos entrar en la clase de la Biblia y descubrir qué enseña la palabra de Dios sobre la sanidad divina. Mi esposa y yo pastoreamos durante unos 12 años, y durante esos años nunca enterramos a un miembro de la iglesia. Solo seguí trabajando con ellos hasta que fueron sanados. Descubrí por experiencia cómo ayudar a las personas a recibir su sanidad. Por supuesto, a veces me tomó 6 meses ayudar a algunas personas a recibir su sanidad, pero eventualmente fueron sanadas. Como dije, el principal obstáculo es lograr que las personas crean que es la voluntad de Dios sanar, que Él quiere sanar y que ellas deben ser sanadas porque es su voluntad. Cree que recibes cuando oras. Permíteme compartir contigo una razón bíblica por la que es la voluntad de Dios sanarte. Dios prometió conceder las cosas que pides en oración cuando oras creyendo que las recibes. Examinemos lo que Jesús dijo sobre este tema en Marcos 11. Marcos 11, 23 y 24. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Observa particularmente el versículo 24. Jesús está hablando de la oración aquí. Las personas que no aceptan la Biblia dicen. Marcos 11:24. No es para todos. De hecho, una vez escuché a un ministro decir, bueno, ahora, Marcos 11:24 no funcionará para todos. Siempre respondo a este argumento con la pregunta, ¿es la oración para todos, o es que algunos deben orar y otros no? Verás, el tema en Marcos 11 es la oración, no se trata simplemente de obtener el deseo de tu corazón. Jesús te dice cómo obtener todo lo que desees a través de la oración, ¿no es así? Entonces, ¿cuántos deben orar? Todos. Bueno, si todos deben orar, entonces este versículo pertenece a todos, porque la oración pertenece a todos. Veamos el versículo 24 otra vez. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La versión King James dice, cuando oréis, creed que lo recibís, y lo tendréis. Esto habla de las cosas que deseas. Por ahora, consideraremos solo un deseo, la sanidad para tu cuerpo, e insertaremos eso en este versículo. Ahora se lee, cuando oréis, creed que recibís sanidad. Pero aún no hay un cambio físico, argumentarán algunos. Lo sé. Jesús dijo, y entonces lo tendrás. Pero primero debes creer que recibes la sanidad. Pero no estoy sanado. Las personas que dicen esto ya han fallado, benditos sean sus corazones. Están guiándose por sus cabezas en lugar de sus corazones. Cuando oras, tienes que creer que recibes la sanidad y entonces tendrás la sanidad. ¿Cuándo tendrás la sanidad? Después de que creas que la recibes. ¿Cuándo crees que recibes la sanidad? Antes de que la tengas. Pero eso no tiene sentido, se quejará alguien. Eso ni siquiera es sentido común. Lo sé. Está muy por encima del sentido común. ¿Alguna vez leíste el capítulo 55 de Isaías, donde Dios dijo, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos? Verso 9. Este tipo de pensamiento está tan por encima del sentido común como los cielos están por encima de la tierra. Si eres una persona de fe, si caminas por fe y alguien te critica, no te sientas avergonzado. El problema es que no pueden ver lo que tú ves, porque la palabra de Dios está muy por encima de su vista. Ese negocio de la fe, no creo en eso. Las personas que dicen esto están confesando que no están salvas, porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. ¿No dice eso? Ciertamente, sí. Cuando oras, cree que recibes la sanidad y tendrás la sanidad. Esa es la revelación que recibí hace años cuando estaba postrado y casi totalmente paralizado en la cama de enfermo. Pero descubrí que Marcos 11:24 me pertenece. Todavía tengo la Biblia que poseía durante ese tiempo, y puedes ver donde escribí con tinta roja al lado de ese versículo, esto me incluye a mí. Todo, incluye la sanidad. Ahora, la Biblia establece que en la boca de 2 o 3 testigos se confirmará cada palabra, así que vayamos a Mateo 21 y veamos qué dijo Jesús sobre creer. Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántas cosas recibirás? ¿Todas las cosas excepto una? ¿Todas las cosas excepto la sanidad? No, todas las cosas. Si esta promesa no incluyera la sanidad, entonces diría todas las cosas excepto una. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho, y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis? Entonces lo tendríamos automáticamente resuelto, ¿no es así? ¿Por qué puso Jesús esa pequeña palabra creyendo ahí? Porque la promesa no funciona sin ella. Creer, creer, creer. Los creyentes ya tienen fe. Algunos dicen, ese es mi problema. No tengo fe. ¿Por qué no te salvas, entonces? Las personas salvas tienen fe. Eso es lo que somos, personas salvas, creyentes. Una vez, durante una cruzada, una mujer me detuvo después de una clase matutina y dijo, hermano Agin, quiero que ores por mí. Le pregunté, ¿para qué? Ella dijo, tengo 72 años, y tengo presión arterial alta y una condición cardíaca grave.
De hecho, los médicos ya han desistido de mí. Dicen que no viviré mucho más. Bueno. ¿Sobre qué quieres que ore?, pregunté. Quiero que ores para que tenga fe para ser sanada. Dije rotundamente, para captar su atención. Bueno, no lo haré. Funcionó. Ella dijo, ¿no lo harás? No, señora, no lo haré. ¿Realmente no lo harás? No, señora. Realmente no lo haré. Vaya. Vi que había captado su atención, así que pregunté, ¿no eres creyente, no eres hija de Dios, no estás salva? Oh, sí, sí. Soy creyente. Bueno, dije, ¿quién oyó alguna vez de un creyente que no cree? Ya has creído para el milagro más grande que existe. Creer para el nuevo nacimiento y ser hecho una nueva criatura es el milagro más grande que hay. Si ya has creído para eso, no puedes creer para nada más grande que eso. Continué, supón que tuvieras un nieto en la universidad y le escribieras una carta de vez en cuando, siempre añadirías una postdata, asegúrate de no olvidarte de respirar. No, no le recordarías que respire, porque si ya está respirando, continuará haciéndolo, y si no lo está, todos tus recordatorios no lo ayudarán. Expliqué, verás, eres creyente, eso es lo que eres. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Yo impongo manos sobre las personas porque creo. Ella respondió, estaré en la fila de sanidad esta noche. Y así fue. Cuando llegué a ella, dije, bueno, veo que has venido. Sí, dijo, y también seré sanada. Solo pon tus manos sobre mí. Puedes ver cómo había cambiado desde nuestra conversación esa mañana. Puse mi mano en su cabeza y ministré sanidad para ella, pero percibí que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Ella había nacido de nuevo, nacida del Espíritu, pero estar lleno del Espíritu es algo diferente. Dije, no tienes el Espíritu Santo. Ella entendió lo que quise decir. No, dijo. Así que puse mis manos en su cabeza otra vez y dije, se llena del Espíritu Santo. E instantáneamente, sin tartamudear ni balbucear, levantó ambas manos y comenzó a hablar en lenguas con fluidez. El punto que estoy haciendo es que esta mujer ya era creyente porque había nacido de nuevo. Y una vez que eres un creyente renacido, todas las promesas de la Biblia te pertenecen. Esta mujer quería que orara para que tuviera fe para recibir de Dios. Pero ella tenía sus promesas todo el tiempo. Solo que no lo sabía. Hay una secuela interesante de la historia de esta mujer. 23 años después, mi esposa y yo estábamos predicando en un estado cercano, y después de uno de los servicios nocturnos, mi esposa me preguntó, ¿no era esa la hermana fulana de tal, la hija de esta mujer, en el servicio esta noche? Sí, lo era, dije. Ella se había ido de la iglesia antes de que mi esposa pudiera hablar con ella esa noche, pero estaba allí a la mañana siguiente, y Oreta y yo pudimos conversar con ella. Nos preguntábamos si su madre aún estaba viva. Tenía 72 años cuando oré por su sanidad, y si aún estaba viva, eso significaba que tendría 95. Preguntamos, ¿tu madre aún está viva? Oh, sí. ¿Cómo está? Está en la mejor salud, saben, hermano y hermana Agin. Ahora tiene 95, y solo recientemente dejó de conducir su auto por la noche. Me alegra que no la dejáramos morir a los 72 cuando los médicos la dieron por perdida. Aquí estaba, a los 95, todavía dando patadas, gloria a Dios, y conduciendo su propio automóvil. ¿Por qué? Porque descubrió que cuando oras, todas las cosas incluyen la sanidad, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y eso es lo que ella era, una creyente, así que podía recibir. Di esto en voz alta, soy creyente. Bueno, entonces no debería ser difícil para ti creer, ¿verdad? Comienza a creer que la sanidad es la voluntad de Dios para ti. La sanidad es un buen regalo. Un versículo clave en el estudio de por qué es la voluntad de Dios sanar es uno familiar encontrado en Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algunas personas dicen, no sé si es la voluntad de Dios sanarme o no.
Jesús dijo, no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6:38, ¿qué hizo Jesús aquí en la tierra? Leemos en Hechos 10:38 que fue haciendo el bien y sanando. Dado que eso es así, entonces hacer el bien y sanar tienen que ser la voluntad de Dios. Las personas a veces se confunden acerca del carácter de Dios porque creen algo diferente a lo que la Biblia dice sobre Él. Pero si quieres ver a Dios en acción, mira a Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Siempre recuerda que las acciones de Jesús reflejaban la voluntad de Dios en acción. ¿Y qué hizo Jesús? Fue haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Eso significa que la sanidad es buena, no es así? Esto puede resumirse en el texto, Mateo 7:11, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más dará vuestro Padre que está en los cielos cosas buenas a los que le piden? Sin soluciones rápidas. Antes de estudiar algo más en Mateo, veamos 3 preguntas que Santiago hace. Santiago 5:13 al 15. ¿13 está alguno entre vosotros afligido? Que ore, está. ¿Alguno alegre? Que cante salmos. 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Observa que Santiago está hablando de 3 cosas diferentes aquí. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? La palabra griega traducida como afligido significa pasar por una prueba o tribulación o estar deprimido u oprimido. La palabra afligido no significa enfermo. También observa que el individuo que está afligido debe hacer su propia oración. Así que Santiago está diciendo realmente, ¿está alguno siendo probado? ¿Está alguno pasando por una prueba? Que ore. Observa que no dice, que alguien ore por él. No, Santiago dijo, que él ore. Otra persona nunca podría estar tan preocupada por tus problemas como tú lo estás. Las personas hoy en día están buscando una solución rápida. Pero Dios no tiene ninguna solución rápida. No está ofreciendo ventas de 99 centavos. Y no tiene bendiciones a 2 por 1/4. No quiero ser gracioso con esto, pero es absolutamente la verdad. Esa es la razón por la que Santiago preguntó, ¿está alguno entre vosotros afligido, que él ore? ¿El quién? El que está afligido, y eso también significa ella. Luego Santiago agrega, ¿está alguno alegre? Que cante. No es extraño que cuando alguien está afligido, esa persona suele querer que tú hagas la oración por él. Sin embargo, cuando está alegre, no quiere que cantes por él. Quiere cantar él mismo. Muchas veces las personas buscan que alguien más les diga qué hacer. Pero no puedes ser responsable por otras personas y no puedes decirles qué hacer. Si una persona simplemente escucha la Biblia, sabrá qué hacer. Y si no sabe lo que dice la Biblia, podrías preguntar. Entonces, si se pone a solas con Dios, el Espíritu Santo hablará a su espíritu. La Biblia dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo de su ser. Proverbios 20:27. En otras palabras, Dios te dirigirá a través de tu espíritu. Sé por experiencia que esto funciona. Las personas han venido a mí por consejo, y he dicho, bueno, oremos. Y nos pusimos de rodillas y oramos durante hasta 1 hora. Después, cuando les pregunté cuál era su problema, respondieron, oh, ya tengo la respuesta, bendito sea Dios. La obtuve mientras orábamos. Nunca tuve que aconsejarlos. Nuestro consejero. Juan 14, 16,17. 16 Y yo, Jesús, rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17 El Espíritu de verdad. La palabra griega traducida como consolador en el versículo 16 es paracleto, una palabra que tiene un significado séptuple, consolador, ayudador, consejero, abogado, intercesor, fortalecedor y apoyo. ¿Qué más podrías necesitar? Por eso Santiago dijo,
¿Está alguno afligido? ¿Está alguno pasando por una prueba? ¿Está alguno en problemas? Que él ore. ¿Por qué? Porque cuando estás en oración, el Espíritu Santo, que es tu consejero incorporado, te dará dirección. ¿Alguna vez has notado cuántas veces el Espíritu Santo toma la palabra y te la abre mientras estás orando? Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo traería sus palabras a la memoria de aquellos que creen en Él. Todo lo que Dios dijo en su palabra, lo dijo para nosotros. Nos pertenece. Y el Espíritu Santo traerá las palabras de Dios a nuestra atención mientras oramos. Pero no puede traerlas a nuestra atención si lo ignoramos y corremos a otras personas por ayuda. No me malinterpretes, otros deberían ayudarnos si pueden. Pero si hacemos lo que dice la Biblia, resolverá nuestros problemas. Obtendremos ayuda permanente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que ore. ¿Necesitas consuelo? Hay un consolador dentro de ti, el Espíritu Santo. ¿Necesitas ayuda? El ayudador está dentro de ti. ¿Necesitas consejo? El consejero está dentro de ti. ¿Necesitas un abogado, alguien que defienda tu caso? El Espíritu Santo es tu abogado. ¿Necesitas un intercesor? Él te ayudará a interceder. ¿Necesitas fuerza y alguien que esté a tu lado? Él es tu fortalecedor. Es tu apoyo. Eso significa que está ahí, solo esperando, por si lo necesitas. Está ahí. Ahora veamos algo más en Santiago. Santiago 5, 14-16. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hace muchos años, el principal erudito en griego de los Estados Unidos me dijo que el versículo 14 en el griego original literalmente dice, ¿está alguno más allá de poder hacer algo por sí mismo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Hay muchas direcciones en las que podríamos ir aquí, pero el punto que estoy haciendo se basa en el versículo 16, orad unos por otros, para que seáis sanados. La sanidad debe ser algo bueno, porque Dios no nos diría que oremos por algo que no es bueno, ¿verdad? Y si es bueno, entonces la sanidad debe ser la voluntad de Dios, especialmente para los cristianos. ¿Te diría Dios que ores por algo que no es su voluntad? Eso sería estúpido, ¿no es así? Y no creo que Dios sea estúpido. ¿Qué es un buen regalo? Mateo 7:11. 11. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre que está en los cielos cosas buenas a los que le piden? Desde la perspectiva de la paternidad de Dios. Mateo 7:11. Dice que Dios nos dará cosas buenas. Pero Dios nos dijo que las pidiéramos. Y dijo, orad unos por otros. Así que la sanidad nos pertenece. Di esto en voz alta, la sanidad me pertenece, Dios quiere que esté sano. Nuestro Padre Celestial da cosas buenas a los que le piden. Bueno, ¿qué es bueno? Hechos 10:38 nos dice que Jesús fue haciendo el bien y sanando. La sanidad es buena. Quiero hacerte otra pregunta, ya que estamos hablando de sanidad, ¿es la enfermedad algo bueno? Si lo es, nunca deberíamos querer deshacernos de ella. Deberíamos querer conservarla. Pero no es algo bueno estar enfermo y fuera del trabajo, perder tu empleo, ver a tus hijos pasar hambre y perder tu automóvil y tu casa. Podrías preguntarle a cualquiera en la calle sobre eso, y sabrían mejor. Asimismo, ¿es la sanidad algo bueno? Bueno, si estás sufriendo, ¿no se siente bien cuando el dolor se detiene? Sí, es algo bueno estar sano y saludable, poder mantenerte en el trabajo y proveer para tu familia. Cualquiera sabría que eso es bueno, incluso desde un punto de vista natural. Veamos qué más dice la Biblia. Santiago 1:17. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Padre Celestial nunca cambia.
no varía ni un poco. Y toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Eso significa que la enfermedad y la dolencia no podrían ser buenos regalos, porque la enfermedad y la dolencia no vienen de los cielos. Sería imposible, porque no hay enfermedad ni dolencia allá arriba. En lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro, a los discípulos se les dice que oren. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10. Ahora, si es la voluntad de Dios que sus hijos estén enfermos en la tierra, entonces tiene que ser su voluntad que estén enfermos en el cielo. Y ya hemos aprendido que no pueden estar enfermos en el cielo, porque la Biblia dice que no hay enfermedad allí. Si se nos dice que oremos, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, entonces se nos dice que oremos para que no haya enfermedad en la tierra. Es así de simple. Si la enfermedad no puede venir del cielo, entonces no puede ser un buen regalo, según la definición bíblica. Sin embargo, he escuchado a ministros decir, bueno, no sabemos qué es bueno para nosotros, Dios sí. Y a veces Él pone enfermedad en las personas. Dios ciertamente no pone enfermedad en las personas. Porque no tiene ninguna. No puedes darle a alguien algo que no tienes. Entonces, si no hay enfermedad en el cielo, ¿de dónde la sacaría Dios para ponértela? Tendría que robársela al diablo, y Dios no es un ladrón. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Esto debe significar que la sanidad viene del cielo, porque Jesús vino del cielo, y Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Mateo 8:17. Comienza a creer esto hoy. Preguntas para el estudio. 1. ¿Cuál es el obstáculo número 1, o enemigo, para recibir sanidad? 2. Cuando oras, tienes sanidad. 3. Según Mateo 21:22, ¿cuántas cosas recibirás cuando pidas en oración? 4. ¿Qué tipo de personas tienen fe? 5. ¿Cuándo te pertenecen todas las promesas de la Biblia? 6. ¿Por qué las personas a veces se confunden acerca del carácter de Dios? 7. ¿Qué significa la palabra griega traducida como afligido? 8. ¿Cuál es el significado séptuple de la palabra paraclete? 9. Según Mateo 7:11, ¿qué tipo de cosas dará Dios el Padre a nosotros? 10. Según Hechos 10:38, ¿qué es bueno? Capítulo 5, ¿es la voluntad de Dios sanarte? Las Escrituras revelan la naturaleza de Dios para nosotros. También revelan la actitud de Dios hacia el pecado, la enfermedad y la dolencia. La naturaleza de Dios no ha cambiado a través de las eras. Tampoco ha cambiado su actitud hacia el pecado, la enfermedad y la dolencia. Necesitas saber esto para entender la sanidad divina. De hecho, el primer hecho principal que debes saber sobre la sanidad divina es la voluntad de Dios sanarte, porque la sanidad está en su plan redentor. La Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos se confirmará cada palabra, Mateo 18:16. Observa que los siguientes textos de Isaías, Mateo y Primera de Pedro todos coinciden en que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4 y 54 ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. 5 Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Este pasaje de las Escrituras está tomado de la versión King James. Una buena Biblia de referencia tendrá una nota marginal junto a las palabras enfermedades y dolencias. Verso 4. Para decirte que las palabras hebreas se traducen literalmente como enfermedades y dolencias. La traducción de la Biblia hebrea del Dr. Isaac Leeser, una traducción autorizada para el uso por judíos ortodoxos, dice, nuestras enfermedades llevó Él mismo, y nuestros dolores cargó, mientras nosotros de verdad lo consideramos azotado, herido de Dios y afligido. Mateo 8:17. 17 Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este texto es aún más claro. Mateo está citando a Isaías. Si verificas la referencia, encontrarás que está citando Isaías 53, 4.
Me gusta decirlo de esta manera: Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Leí este versículo durante años antes de que entendiera lo que decía. Jesús realmente, literalmente tomó la causa de nuestras enfermedades y dolencias. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabemos que Jesús fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. El propósito de su carga del pecado fue que pudiéramos ser libres del pecado, y el propósito de su carga de la enfermedad fue que pudiéramos ser libres de la enfermedad. Esta verdad también se refleja en 1 Pedro 2:24. 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia, y por cuyas llagas fuisteis sanados. Por lo tanto, 3 testigos, Isaías, Mateo y Pedro, nos dicen no solo que Jesús derramó su sangre por la remisión de nuestros pecados, sino que con sus llagas fuimos sanados. Algunas personas no creen esto. Una vez leí un comentario cuyo autor dijo que por cuyas llagas fuisteis sanados no significa sanidad física, significa sanidad espiritual. Así que, según el comentario, tu espíritu es sanado por sus llagas. Sin embargo, Dios no sana el espíritu del pecador. Él lo recrea y hace a la persona una nueva criatura. Jeremías y Ezequiel, profetizando en el Antiguo Testamento, dijeron: He aquí, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne. Jeremías 31 horas y 31 minutos. Ezequiel 11:19. Aquellos que creen que Dios sana el espíritu del hombre no creen que el hombre alguna vez falló o pecó. Su propaganda no bíblica dice que todos tenemos una chispa de divinidad que Dios necesita perfeccionar. No. Un pecador necesita nacer de nuevo para convertirse en un hombre nuevo, la nueva criatura descrita en 2 Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La nota marginal aquí dice que es una nueva creación. Cuando una persona es sanada, sin embargo, las cosas viejas no pasan y se hacen nuevas, solo la enfermedad pasa. La parte que estaba enferma se hace nueva. Si tengo un forúnculo en la nariz y ese forúnculo se sana, no obtengo una nariz nueva. Es la misma nariz que siempre tuve. Solo la parte enferma se ha ido. Por lo tanto, 1 Pedro 2:24 no significa sanidad espiritual, significa exactamente lo que dijo. Mientras leía más del comentario de este caballero, pensé: si esto significa sanidad espiritual, entonces el mismo Señor no lo sabía y cometió un error. Estaba recordando un incidente que ocurrió durante una reunión que realicé en Oklahoma. Si fuimos, entonces yo estoy. Una de las 7 iglesias cooperantes estaba pastoreada por una pareja que conocía de Texas. Dijeron: vamos a traer a una mujer de nuestra iglesia para oración una noche, hermano Agin. Está lisiada y no ha caminado un paso en 4 años. La hemos llevado a los mejores especialistas del estado, y todos dicen que nunca volverá a caminar el día más largo que viva. Normalmente, yo ministro bajo la unción. Pero la noche en que ella vino, había ministrado a tantas personas que cuando llegué a ella, estaba agotado. El Señor es el mismo todo el tiempo, pero yo no. Potencialmente, la unción está presente todo el tiempo, pero en manifestación, no lo está. Y cuando me canso, es difícil ceder a Dios. Dado que la unción ya no estaba en manifestación para cuando llegué a esta mujer, no podía ministrarle conscientemente como normalmente lo haría. Sus pastores la habían traído a la reunión desde lejos, ¿y qué iba a hacer? ¿Solo enviarla de vuelta? No, todavía había una manera de ministrarle, porque la palabra de Dios nunca falla. La manifestación de la unción puede desvanecerse, desaparecer y estar ausente. Pero la palabra de Dios está ungida para siempre, y sus palabras son espíritu y vida. Aleluya. Así que me senté en el altar junto a la mujer, abrí mi Biblia en 1 Pedro 2:24, puse la Biblia en su regazo y le pedí que lo leyera. Luego le pregunté: ¿es la palabra, fuimos, tiempo pasado, futuro o presente? Una mirada de reconocimiento cruzó su rostro como una luz de neón iluminándose en la oscuridad. Vaya, dijo, es tiempo pasado, y si fuimos sanados, yo fui sanada.
Eso es creer en línea con la palabra de Dios. Dije, hermana, ¿harás lo que te diga? Bueno, dijo, lo haré si es fácil. Dije, es lo más fácil que has hecho en tu vida. Solo levanta tus manos y comienza a alabar a Dios, porque estás sanada, no vas a estarlo, estás. Ojalá hubieras visto a esa mujer lisiada. No tenía evidencia de sanidad. No había caminado un paso aún. Pero levantó sus manos, miró hacia arriba, y mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, dijo, oh, querido Padre Dios, vaya, estoy tan contenta de estar sanada. Oh, Señor, tú sabes lo cansada que estaba de estar sentada estos últimos años. Hasta allá. Contenta de no estar indefensa y de no necesitar que me atiendan más. Verás, ella estaba actuando sobre la palabra. Eso es lo que es la fe. Me puse de pie y le dije a la congregación, levantemos todos las manos y alabemos a Dios con ella, porque ella está sanada. Y, sin embargo, desde toda observación, todavía estaba sentada en el altar, lisiada. Después de que terminamos, me volví hacia la mujer y dije, ahora, hermana mía, levántate y camina en el nombre de Jesús. Dios y cientos de personas son mis testigos eternos de que ella instantáneamente se puso de pie y saltó, corrió y danzó como el hombre cojo que entró en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Hechos 3:8. Todos gritamos y lloramos con ella. Luego alguien fue y dijo una mentira sobre mí. Dijo, ese tipo, Agin, sanó a una mujer lisiada anoche. Pero no tuve nada más que ver con eso de lo que tú o cualquier otra persona podrían haber tenido. Jesús sanó a esa mujer hace casi 2000 años, y ella solo lo descubrió esa noche. El punto que estoy haciendo es que, aunque ese supuesto ministro dijo, 1 Pedro 2:24 no significa sanidad física, fue el único versículo que le di a la mujer lisiada. Pensé para mí mismo, si ese versículo significa solo sanidad espiritual, entonces Dios cometió un error, debería haberla sanado espiritualmente, no físicamente. Amigos, 1 Pedro 2:24 significa exactamente lo que dice y nos pertenece ahora. Bendito sea Dios, por las llagas de Jesús fuimos sanados. Nuestros derechos a ser sanados. Jesús no solo nos redimió del pecado, también nos redimió de la enfermedad. Así que es la voluntad de Dios sanarte. Nunca lo dudes, porque la sanidad está en su plan redentor. No solo la sanidad está en el plan redentor de Dios, sino que, debido a que Jesús selló el nuevo pacto con su propia sangre, también tenemos un derecho legal a la sanidad divina. Hebreos 8:6, 12:24, 13:20. El nuevo pacto nos garantiza los derechos y privilegios que Jesús aseguró para nosotros, que incluyen la sanidad divina. En Marcos 11:24 él dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Por lo tanto, tenemos un derecho de oración a la sanidad divina. Luego, en Salmo 23, el salmista habla de Jesús como nuestro Redentor, diciendo, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, verso 5. Por lo tanto, la sanidad es nuestro derecho provisional. Nuestro Padre Celestial ha preparado una mesa de provisión para nosotros, y eso incluye la sanidad. Inclina tu oído, el Maestro te está llamando a tomar tu lugar en la mesa del banquete y a comer. Te invita a participar de la sanidad divina y de cada otro privilegio que te pertenece en Cristo. ¿Cómo? Inclinando tu oído a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad. Dado que la palabra de Dios es su voluntad, podrías decir, la Biblia es Dios hablándome personalmente. Alguien dijo, sí, sé lo que dice la Biblia sobre la sanidad. Pero no lo creo exactamente así. Bueno, si tienes esa actitud, no estás inclinando tu oído a las palabras de Dios, a su palabra. En cambio, estás inclinando tu oído a tus propias creencias y opiniones. Algunos cristianos no inclinan sus oídos a las palabras de Dios porque siempre quieren escuchar algo nuevo de la palabra. Cuando alguien predica o enseña sobre los temas de la fe y la sanidad, dicen, oh, ya he oído todo eso antes. Pero esas personas no están inclinando sus oídos a las palabras de Dios. Verás, la palabra no funciona para ti porque has inclinado tu oído una o dos veces a las palabras de Dios. No, inclina tu oído está en tiempo presente. Eso significa que es una acción continua y constante. Proverbios 4:20 y 22 dice, inclina tu oído a mis palabras.
Porque son vida para los que las hallan, y salud. Medicina para toda su carne. ¿Por qué deberías inclinar tu oído a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es medicina. Es un remedio infalible para toda tu carne, lo que incluye todo lo que pertenece a tu vida. Preguntas para el estudio. 1. ¿Qué revela la Escritura para nosotros? 2. ¿Cuál es el primer hecho principal que debes saber? ¿Sobre la sanidad divina? 3. ¿Qué tres textos de las Escrituras coinciden en que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias? 4. En la versión King James, Isaías 53, 4 tiene las palabras enfermedades y dolencias. Pero, ¿cómo se traducen literalmente estas palabras hebreas? 5. ¿Qué dice Mateo 8:17 que Jesús hizo realmente? ¿Literalmente? 6. ¿Cuál fue el propósito de la carga del pecado de Jesús? ¿De la carga de la enfermedad? 7. Dios no sana el espíritu del pecador. ¿Qué hace? 8. ¿Qué significa un Pedro 2:24? 9. Debido a que Jesús selló el nuevo pacto con su propia sangre, tenemos 3 derechos a la sanidad divina. Nómbralos. 10. ¿Por qué deberías inclinar tu oído a la palabra de Dios? Capítulo 6. La palabra de Dios, un remedio infalible. Dios quiere que entendamos la vida y el poder que hay en su palabra. Cuando Dios creó el mundo, creó la tierra, el cielo y la gran extensión de este universo con palabras. Pero las palabras de Dios son un remedio infalible para cualquier situación o circunstancia que pueda venir en tu camino en la vida, incluyendo la enfermedad y la dolencia. Proverbios 4:22 dice que las palabras de Dios son vida para los que las hallan y salud para toda su carne. Proverbios 4:20 al 22. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. 22. Porque son vida para los que las hallan y salud para toda su carne. Juan 6, 63. 63. Las palabras que yo, Jesús, os hablo, son espíritu y son vida. Las palabras de Dios están llenas de vida, salud y sanidad y actúan como medicina. De hecho, el margen de mi Biblia dice, mis palabras son medicina. ¿Medicina para qué? Para toda tu carne. Proverbios 4:20 dice, está atento a mis palabras. Eso significa dar a la palabra de Dios tu atención indivisa. En otras palabras, pon la palabra de Dios en tu corazón y saca de tu corazón todo lo que se exalta contra la palabra. El resto del versículo 20 dice, inclina tu oído a mis dichos. Eso significa tomar la palabra de Dios a través de las puertas de tus oídos o abrir tus oídos a los dichos de Dios. Si estás atendiendo a la palabra de Dios y abriendo tus oídos a sus dichos, estás cerrando tus oídos a otros dichos, como el miedo, la duda y la incredulidad. Estamos para mirar la palabra de Dios además de escuchar la palabra de Dios. Proverbios 4:21 dice, no se aparten de tus ojos. Esta escritura no significa que estemos continuamente mirando la palabra de modo que no hagamos nada más. Significa que estamos siempre para mirar a la palabra de Dios en lugar de las circunstancias. En los tiempos buenos y en los malos, estamos para seguir mirando a las palabras de Dios a sus dichos. Hay poder en la palabra de Dios. También hay sanidad en su palabra. Observa Proverbios 4:22 otra vez, porque son vida para los que las hallan y salud para toda su carne. Las palabras de Dios están llenas de vida, salud y sanidad. El pan de los hijos. La palabra tiene mucho que decir sobre la sanidad divina. Por ejemplo, en Mateo 15, 21-28 leemos que la sanidad es el pan de los hijos. Mateo 15, 21 al 28. 21. Entonces Jesús salió de allí y se fue a las regiones de Tiro y Sidón. 22. Y he aquí, una mujer cananea salió de aquellos confines y clamó a él, diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos se acercaron y le rogaron, diciendo, despídela, porque viene gritando tras nosotros. 24. Pero él respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame.
26. Pero él respondió y dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. 27. Y ella dijo, verdad, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces Jesús respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La sanidad es el pan de los hijos. Estas son las propias palabras de Jesús. Puedes inclinar tu oído al hecho de que la sanidad es tu pan, porque Jesús lo dijo. Eso significa que si has nacido de nuevo, entonces eres hijo de Dios y la sanidad te pertenece. Te ayudaría a decirlo en voz alta, la sanidad me pertenece. Es mi pan. Algunos de vosotros necesitáis inclinar vuestro oído a eso y decirlo lo suficiente para que se registre en vuestro interior, en vuestro espíritu. La palabra no funcionará para vosotros si está solo en vuestra cabeza. Pero cuando la palabra entra en vuestro interior, en vuestro espíritu, entonces los resultados llegarán.